Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y dentro del curso de inicialización a Java estamos tratando los tipos de sentencias. En concreto, ahora vamos a ver la sentencia for. De la sentencia for vamos a conocer su sintaxis, su diagrama de flujo, interesante diagrama, ya lo veremos, y un ejemplo de utilización, también bastante ilustrativo. La sintaxis de esta sentencia nos va a marcar el que se va a ejecutar para un número determinado de veces. Es decir, permite la ejecución de un mismo código una cantidad de veces determinada. Todo bucle for podría ser sustituido por uno de bucle de tipo while, pero el bucle for nos tiene algunas ventajas sobre los anteriores. Es más compacto que un bucle while. ¿Y por qué? Bueno, pues lo podemos comprobar por su sintaxis. Las tres partes que debería tener todo bucle, es decir, inicialización, condición e iteración, están todas juntas en este bucle. Por lo tanto, para un programador es muy fácil buscar, depurar, corregir un bucle cuando no funciona, fijándose simplemente en esa primera instrucción del bucle for, porque lo vamos a tener todo ahí. ¿Cuándo utilizar un bucle for? ¿Cuándo utilizar un bucle while o do while? Bueno, pues mi consejo es que si tenéis que recorrer un array, si sabéis exactamente la cantidad de veces que hay que ejecutar un bloque de instrucciones, 5, 8, 10, o si las condiciones son muy sencillas, el bucle for es estupendo. En caso de que las condiciones sean muy complejas o variadas y bueno, pues no sea todo tan sencillo, el bucle while sería el elegido y como decía en el vídeo anterior, el bucle do while es ideal cuando primero hay que pedir información o hay que hacer una serie de operaciones antes de saber si hay que repetir. Vamos a ver ahora el diagrama de flujo del for. El diagrama de flujo del bucle while es interesante conocerlo y detenernos un poquito más porque hay algunas cosas que hay que destacar. Por un lado, la inicialización solamente se va a ejecutar una vez, aunque la veamos dentro del propio bucle for, no está en el bloque de instrucciones, no se va a ejecutar más que la primera vez. Luego la condición va a marcar si el bloque de instrucciones se va a ejecutar o no. En caso de que se vaya a ejecutar, se ejecutaría todo ese bloque de instrucciones y atención porque la actualización, esa tercera parte del bucle for, es la última instrucción que se ejecuta dentro del bloque de instrucciones. Después de la misma se volvería a hacer la pregunta de si la condición, que también es una condición de permanencia, hace que tengamos que volver a ejecutar el bloque de instrucciones o no. En caso de que la condición sea false, saldríamos y no seguiríamos ejecutando el bucle for. Vamos a ver todo esto con un ejemplo dentro de nuestro entorno de programación Eclipse. En este caso, para ver el funcionamiento del bucle for, he creado un programa un poquitín más complejo que los que he venido desarrollando hasta ahora, porque he creado un método. En mi clase sumar dígitos he creado el método sumador. Este programa lo que busca es que solicitar una cadena de caracteres cualquiera al usuario y el programa va a sumar los dígitos que contenga esa cadena de caracteres que pueden estar mezclados dentro de texto o de signos de puntuación o de cualquier otra cosa. Bien, cosas a tener en cuenta. Bueno, pues he creado tres secciones: entrada, proceso y salida. La parte de entrada es la que interactúo con el usuario para pedirle la información de la cadena de caracteres y también un par de cosas más. Fijaros que yo he creado esta instrucción aquí, ¿vale? Donde en programa voy a hacer un new de la propia clase con la que estoy trabajando, sumar dígitos. Todo esto lo estoy haciendo para evitar tener que trabajar con los static, ¿vale? Ese concepto lo veremos más adelante, pero de esta forma puedo evitar tener que trabajar con estáticos. Y en el proceso lo único que tengo yo es una llamada al método sumador mediante el objeto programa, es decir, programa.sumador sería una llamada a este método de aquí. ¿Vale? Si os fijáis, con la tecla control y pulsando sobre el nombre del método, voy directamente al código de este método.
Bien, pues vamos a ver qué estamos haciendo en este programa. En este programa, digamos, toda la parte de la complejidad del proceso está centrada, encapsulada dentro del método sumador. El método sumador es este que tenéis aquí. Es un método que va a devolver un int. ¿Vale? Por lo tanto, la instrucción que tiene que tener es también un return respuesta. Recordamos, vemos que los métodos que son declarados como void no tienen return, pero los métodos que tienen en la parte izquierda del nombre que devuelve un int, pues ahí tiene que poner la palabra clave return. Y esta parte de aquí es la parte del for, es la parte que tenemos que ahora que trabajar, porque esta es la instrucción que estamos conociendo, el for. El for tiene esas tres partes: inicialización, condición y actualización. La inicialización, bueno, el bucle for trabaja mucho con índices y de ahí que vemos que se suele utilizar mucho la variable i. La estoy inicializando a 0. ¿Qué es lo que quiero hacer con este for? Lo que quiero hacer es recorrer la cadena de caracteres que haya introducido el usuario por teclado. Esa cadena le va a llegar a este método a través del parámetro. ¿Vale? El parámetro que yo le he llamado cadena, que bueno, podéis ponerle el nombre que queráis porque realmente se comporta como una variable local de este método, y esa cadena es la que va a ser recorrida gracias a este bucle for. La cantidad de veces que tengo que ejecutar este bucle for viene determinada por esta condición de aquí. ¿Cuántas veces? Tantas como la longitud de la cadena. Para saber la longitud de la cadena utilizo el método length de un string, y la condición de permanencia es que este índice que se va a ir actualizando en cada iteración del bucle for no sea superior a la longitud. ¿Vale? De tal manera que este bucle for en su ejecución pues va a ir desde 0 hasta el length menos 1 de la cadena. Es decir, si yo tengo una cadena de texto que tiene 10 caracteres, va a ir desde 0 hasta 9. Bien, pues vamos a ver qué hacemos dentro de este bucle for, que en realidad solamente tiene dos instrucciones. La primera de ellas, lo que hago es que en la variable letra voy a ir cogiendo cada uno de los caracteres de los que consta la cadena, y eso lo hago gracias al método charadd, que también es de string, donde voy cogiendo el carácter que se encuentra en la posición i. ¿Vale? Como esa posición va a ir desde 0 hasta el length menos 1, ¿vale? Una cadena de caracteres tiene esa dimensión desde 0 hasta su longitud menos 1, ¿vale? Pues en letra voy a ir teniendo cada una de las letras de esa cadena de caracteres. Y luego en este if de aquí, lo que voy haciendo gracias al envoltorio de character es preguntando si esa letra es un dígito mediante el método isDigit. Este método lo que hace es evaluar como true o false si esa letra que estoy leyendo es un dígito o no. En caso de que sea un dígito, es decir, que esta parte de aquí sea cierta, entro en la sentencia if y lo que hago es ir en respuesta que esté inicializada a 0, ir sumando el valor numérico de ese dígito, ¿vale? Recordamos que si yo voy leyendo cadenas de caracteres, lo que me voy encontrando son caracteres, y ese carácter inicialmente es un char, ¿vale? Ese char no lo puedo tratar, no lo puedo sumar directamente, porque lo que estaría haciendo es sumar el código ASCII del mismo, pero no me interesa el código ASCII. A mí lo que me interesa es la representación numérica en decimal de ese código ASCII, y eso es lo que me da el getNumericValue, ¿vale? Bien, pues al finalizar el mismo, lo que tendré aquí será toda la suma. Vamos a ver este código en ejecución, pero le vamos a poner un punto de interrupción y nos vamos a ir a nuestro entorno de depuración, porque me interesa que pongamos ese punto de interrupción en el bucle for para ver cómo se ejecuta este código. Yo le voy a dar a depurar y lo primero que hace es pedirme esa cadena de caracteres. Yo, por ejemplo, voy a escribir a B, le voy a escribir un 5, le voy a escribir una M, un 6, una X y un punto para finalizar, por ejemplo, para que haya diferentes tipos de caracteres. Le voy a dar al Enter y vemos que se para en mi punto de interrupción, es decir, en la instrucción for que yo había puesto aquí. Fijaros cómo están nuestras variables por el momento. En cadena tengo esa misma cadena que yo he introducido por teclado, y en respuesta pues tengo 0 porque de momento no he sumado nada. Bien, vamos a ir evaluando. Entramos en el bucle for. ¿Vale? Al entrar en el bucle for, la variable i de índice se inicializa a 0, se ejecuta una vez, no se va a volver a ejecutar esta parte, y hemos entrado porque i, que es 0, es menor que cadena.length. Cadena.length, si os fijáis aquí, vamos a ir desplegando,
tiene toda esta parte de aquí, ¿vale? Cadena.length, value, tenemos aquí todos estos valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Es decir que, y el 6. El length va a ser 7, ¿vale? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 caracteres, ¿vale? Por lo tanto, 0 es menor que 7 y entramos. Bien, ahora vamos a ejecutar esta instrucción. Y vemos que en la letra he cogido el primer carácter de esa cadena de caracteres, la A. Este if de aquí pues me va a dar false porque letra no es dígito. Vamos a comprobarlo. En la siguiente iteración seguimos entrando dentro porque la condición se continúa siendo cierta. Vamos a comprobarlo. Vamos a coger ahora la segunda letra, la B, que es la segunda letra de esa cadena de caracteres. Nuevamente no entra en el if. Vamos a nuevo a entrar. Cogemos la tercera letra, que es un 5, es la primera letra. Y ahora vemos que ahora sí entramos dentro del if porque ese 5 sí corresponde con un carácter numérico. Por lo tanto se va a ejecutar el bloque del if y respuesta se va a actualizar. Vamos a comprobarlo. Cambia a 5, se le ha sumado. Bien, seguimos ejecutando. Ahora tengo una M, no entramos. Ahora tengo un 6 y pues debemos de entrar. Efectivamente entramos, se actualiza el valor de respuesta a 11 y continuamos. Ahora lo que voy a tener es una X, que no entramos, y por último un punto, que no es, tampoco entramos. Y ahora en el for, vamos a ver si entramos o no entramos, ¿vale? No entramos en el for, ¿vale? Porque ya no se cumple el que la i, el índice, sea menor que la cadena.length. Por lo tanto, terminamos el for y la última instrucción de este método sería return respuesta. Respuesta que va a ser un 11. Ese valor va a ser recogido, lo que acabamos de ejecutar sería esta parte de aquí, y todo esto se sustituye por ese 11 y va a ser recogido por la suma. Vamos a comprobarlo. Suma ahora vale 11 y finalmente la última instrucción de nuestro programa es mostrar esta cadena de caracteres junto con la suma. ¿Lo comprobamos? La suma de los dígitos es 11. En este vídeo hemos conocido la sintaxis de la instrucción for, hemos visto cómo trabaja esta instrucción gracias a su diagrama de flujo y lo hemos comprobado gracias a un ejemplo de un programa en Eclipse. Un saludo.